Hola, ¿cómo están? Soy Edwin Luzardo y me dedico al 100% de mis días a las transmisiones en vivo, profesionales, grabaciones y bueno, todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual. Quiero comentarles 4 puntos que me hubiese gustado saber cuando yo comencé en esto. Primero, conocimiento y configuración de redes, sean redes públicas o sea redes locales. Aprender a trabajar con un router, con un switcher. Abrir puntos de acceso son muy importantes para nosotros. Conocer sobre los routers, sobre los switchers y sobre abrir puntos de acceso te da a ti la flexibilidad de darle un valor agregado a tu trabajo. ¿Por qué? Porque no tienes que estar contratando personas que si necesitas de pronto crear una red local porque tú quieres compartir todo tu contenido que tienes en una computadora con las demás computadoras dentro de una realización, o tú quieres mandar una señal NDI a una pantalla, o tú necesitas manejar redes locales para transferencia de datos a una nube personalizada donde todas las personas que están creando contenido te van a traer material, bien sea para una realización deportiva o bien sea para una transmisión en vivo o sencillamente crear un circuito cerrado de trabajo. Tienes que saber de redes, tienes que saber cómo se configura, qué es una dirección IP, qué es una dirección IP pública, qué es una dirección IP local y todo eso. Aprender y tomar un poquito de documentación sobre RTMP, sobre SRT, que son protocolos de transmisión de video remotos. Aprender a abrir puertos en tu router si tú quieres recibir señales SRT o RTMP. Tener el conocimiento para saber equilibrar entre el video que quieres enviar y el ancho de banda que estás manejando es importante. Saber que son redes 3G, fibra óptica y todo, cómo se maneja ese tema del internet, qué es un router, qué es un embudo, cómo crear canales de internet dedicados solamente para una transmisión. Son cosas que tú deberías saber o conocer. De pronto no en su amplitud, pero sí resolver. Porque en algún momento se te puede presentar un inconveniente y tú tienes que aprender a resolverlos. 2. Iluminación. Tú dirás, oye, pero ¿qué tengo que ver yo con iluminación? Mucho. Porque resulta que hay algunos teatros que no tienen una iluminación adecuada para una transmisión. Son iluminaciones o son teatros que tienen tarimas súper increíbles, súper grandes, súper bonitas, pero la iluminación está muy de abajo hacia arriba y la imagen de estas personas, de los talentos que están ahí, de los artistas, no van a ser la misma. No es lo mismo una luz cenital o que una luz que venga desde abajo. No es lo mismo que toda la luz venga de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás. Entonces tienes que aprender a hablar con el cliente y decirle, oye, vamos a transmitir en vivo. Lo usual es que si no tengas un seguidor, tengas un grupo de luminaria frontal para que la persona se vea bien. Porque a veces pensamos nada más que el que tiene que ver bien es la persona que está en el teatro. No, hay que pensar y hacerle entender al cliente que tiene que mejorar la iluminación que va a los talentos, la que va de afuera hacia la tarima. Eso es muy importante. Como segundo, tener una relación amistosa con las personas que llevan tanto la pantalla como la iluminación. Hay que tratar de decirles o hacerles entender, porque a veces los equipos de trabajo son de diferentes empresas. A nosotros nos contratan, de pronto contratan el sonido con otra persona, con otro proveedor, la pantalla y la iluminación con otro proveedor, porque bueno, la persona siempre busca la economía. Hay empresas que nos subcontratan para nosotros hacer este trabajo y hay que tener una comunicación muy directa y continua con las personas, tanto de sonido como de iluminación. En este caso, iluminación, hacerles entender que, por favor, la iluminación que da al talento no tiene que ser de colores y no tiene que ser tan cambiante. Aparte de eso, tú tienes que aprender a balancear las cámaras o hacerlas que tengan una misma textura, si estás trabajando con la misma cámara, que tengan un igual balance de blancos, un ISO igual, o sea, que todos tengan los mismos parámetros para que a nivel de producción o de switcheo no se siente el cambio de textura. Eso es muy importante. Y si vas a trabajar con diferentes tipos de cámara, entender que cada una tiene una textura diferente. La textura de una cámara Sony no es igual bajo ningún concepto que la de Canon. Canon es más cálida, Sony es un tanto más fría, es más digital, las texturas de las pieles, y eso hay que tener mucho cuidado al momento de setearlas. Muchos de los técnicos audiovisuales saben lo necesario del sonido, que hay que colocar un micrófono que directo en la cámara y de ahí a una grabación. Pero en las transmisiones en vivo todo es completamente diferente. Tienes que saber sobre consola, sobre tipos de micrófonos, sobre cómo hacer llegar la señal que sea limpia a tu realización, cómo trabaja una caja directa, cómo trabaja un atenuador de ruido. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que
Una cosa es el sonido que tienen las personas dentro de un aforo, dentro de un local comercial, y algo muy diferente lo que nos llega a nosotros por retorno, que prácticamente va a ser lo que van a escuchar las personas que están viendo la transmisión. Y entiende, y esto es muy importante, entiende que la transmisión en vivo, el 70% es el audio. Si ustedes se dan cuenta, el ojo puede ser muy permisivo en que la calidad a veces no la precisa, pero un mal sonido la gente se da cuenta de una vez y empiezan los comentarios de que no se escucha feo, se escucha saturado, que tal, que sí, que la gente no sabe. Y hay que entender también que la gente no sabe que a veces la empresa que hace la transmisión es una y la que te provee el audio de la consola o de la realización es otra. Igual el culpable eres tú, entonces tienes que hacer pruebas. Por eso es siempre recomendable para una transmisión en vivo básica, sencilla, estar 2 horas antes para que tú hagas todas esas pruebas, hagas un montaje previo. Si vas a trabajar con alguna empresa con la que ya has trabajado, pues es un poquito más sencillo. Ahora, si es un evento muy grande, tienes que estar desde varias horas antes, si no desde un día anterior. Entonces hay que tener en cuenta y saber y conocer cómo funciona una consola, qué es una señal saturada, qué es un main o qué es un grupo que te envíe, porque nosotros también tenemos conocimiento de este tipo de sonido. Entonces le podemos decir de la consola: oye, mándame nada más o créame un grupo, un main, donde solamente me envíes la voz o la microfonía, no me envíes banda sonora. ¿Por qué? Por temas de derecho de autor, que se te pueden banear la transmisión porque se te puede caer o puedes perder algún tema a nivel de derechos de autor, ¿no? Entonces, saber de sonido y cómo lo puedes hacer llegar a tu realización es muy importante. Saber qué es una interfase, cómo se llega, cómo se configura. Si te vas a trabajar con un ATEN, saber cómo trabajarlo, cómo insertar este audio, cómo trabajarlo para que no sature en la realización o en la computadora con el vMix, con el OBS o cualquier software de transmisión, cómo se debe trabajar, cómo se debe colocar algunos filtros y todo eso. Entonces sí debes tener un conocimiento previo de lo que es el sonido en vivo para una transmisión correcta, oportuna y que realmente el cliente quede satisfecho. Y por último, algo que me hubiese encantado saber cuando yo comencé con las transmisiones en vivo es que hay que tener un equipo, una maleta de emergencia, tal cual como un paramédico viene con su maleta y tiene todo el equipo para atender a un paciente. Nosotros debemos tener una maleta de equipos extra de cable HDMI, una laptop extra, cámaras extras, cableado, si hay posibilidades, hasta un ATEN, porque uno no sabe. Estos equipos electrónicos me han dado guerra por los siglos de los siglos. Me ha pasado que yo hago las pruebas, llego 2 horas antes, 3 horas antes, hacemos todo lo que es la realización o hacemos todo lo que es el preensayo, revisamos cámaras, todas las señales están listas, pero minutos antes de comenzar todo se va para el carajo. Cosas que me han pasado, que tú haces toda la prueba, todo el montaje previo antes de comenzar el evento y resulta que los del sonido, los del armado como tal, toda la logística, pantallas y sonido, van a colocar toda la electricidad, la van a pasar previamente, ya cuando va a comenzar el evento, a una planta eléctrica. Eso es fatal, porque si tú no sabes, si tú no estás enterado de eso, te apagan todo y no te das cuenta y todo se te resetea. Dura cargando la Starlink, si estás conectado a una Starlink, dura cargando el software, se te apagan los equipos. Entonces todo esto que ya tenías previo es grave que se te desconfigure. Por eso tienes que preguntar antes: o es que ustedes van a trabajar con luz continua o van a colocar planta eléctrica, ¿a qué hora van a colocar la planta eléctrica? Y tú saber que tienes que tener tu propio respaldo. Por esto nosotros compramos un EcoFlow, que es un equipo que nos permite prácticamente tener un flujo continuo de electricidad. Hacen un cambio de switcher o hacen un cambio de fluido eléctrico y nosotros estamos listos, porque no se nos apagan las antenas, no se nos apagan los ATEN, ni los switchers, ni los computadoras, porque hay algo que la gente no sabe. Y cuando a veces se reinicia algunos equipos, por ejemplo las PTZ, en algún momento puede perder la dirección IP, es una dirección dinámica. Entonces tienes que pegar la carrera, ver cuál es la dirección IP y todo se te puede ir prácticamente 3-4 minutos antes de comience todo para el carajo. Entonces tienes que tener en cuenta todo esto: preguntar, hablar, llevártela bien con el del sonido, con el de las pantallas, con el de la luz, porque ese es parte del trabajo. Hablar con el cliente, plantearle, siempre preguntar qué es lo que quiere y cómo lo quiere para que todo salga bien. Imponer a veces nuestro conocimiento no es la mejor manera de solucionar los problemas. Hay que saber, tener tacto con el cliente para que él sepa que tú sabes, pero que tú estás ahí para resolver los problemas que están pasando en el momento.
Y como punto extra, algo que sí debes saber sí o sí y que me hubiese encantado mucho saberlo antes de comenzar a transmitir en vivo es: haz todas las pruebas en tu casa. Prueba conexiones, prueba cables HDMI, prueba la compatibilidad de las cámaras, porque no todas las cámaras funcionan con todos los switches. Yo tuve el primer ATEM, que es larguito, y las cámaras 1080i funcionan de maravilla, pero fui a conectar una Blackmagic en esa realización y no pude, ni siquiera me la registraba. Entonces tienes que aprender a entender que las señales se dividen en 1080i o que intercalado o progresivo, que algunas cámaras te dicen que estás saliendo en 1080 pero trabajan a 420. Entonces tienes que hacer todas las pruebas una y otra vez. Por ejemplo, si vas a mezclar señales HDMI con señales de transmisores inalámbricos, saber que estos transmisores inalámbricos no se pueden utilizar directamente a una persona, porque ellas tienen un pequeño retraso y en vivo se ve el retardo. Entonces tú haces un cambio de cámara que sí está conectado, obviamente esa señal va a llegar mucho más rápido y no se va a ver bien, porque va a haber una pérdida de la sincronización al momento en que la persona esté modulando. Entonces son cosas que tienes que tener en cuenta. Haz todas las pruebas pertinentes antes de una transmisión en vivo. Esto es parte, y eso es parte del trabajo de un técnico audiovisual. Llegar muy bien preparado a un evento, llegar con todo muy claro, hablar con el cliente, qué es lo que quiere, cómo lo quiere, a dónde lo quiere, cuáles son las posibilidades. Y si es un sitio nuevo que tú nunca has trabajado y es un equipo nuevo con el que tú no has trabajado, tratar de llegar mucho más temprano, 5 o 6 horas antes, así tengas que estar sentado ahí, pero bueno, tú ves dónde va a quedar la consola de audio, vas a saber y vas a tener el tiempo para reaccionar, porque de pronto tú llegas y también pasa que a veces se nos quedan equipos, tú lo conectas, pones a cargar las cámaras o pones a cargar las baterías o cuentas que todos los cables estén y a veces se te quedan algo. Entonces tienes que tener siempre presente que tienes que llevar equipo extra, de que tienes que llevar todo inventariado, tanto de ida como de venida. Entonces son cosas importantes que no te pueden fallar en una realización. La gente no lo va a ver, la gente solo va a ver el video final. Y al fin y al cabo, el que queda bien es todo el mundo. La realización, la organización, el evento, el equipo, los organizadores. A veces no hacen detalle, no, que gran transmisión en vivo. Muy poco lo hacen, pero eso no te tiene que afectar a ti porque es parte de tu trabajo que estás haciendo tú ahí. Así que bueno, cualquier duda, estamos a la orden. Cualquier pregunta que quieras hacer, déjala en la caja de comentarios que con gusto, cuando tenga la posibilidad te contesto. Chao, chao.